Y hablando de Costa Rica, tenemos a esta hora desde San José, desde la capital, al ex embajador de ese país ante la Organización de Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri. Gracias por acompañarnos, señor Ulibarri. Es un placer recibirlo una vez más. Bienvenido. Un placer estar con ustedes y aquí a la orden para comentar sobre el tema. Gracias a usted, que además como embajador, cargo que no se pierde aunque la función cese, es importante conocer su apreciación. Fíjese que yo decía que me llama la atención algunos de los logros que enumeró el aún secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en ese discurso. El primero de ellos tiene que ver con el apoyo que recibió en el momento tan complejo en el que se presentó la votación en 2005 por parte de los países caribeños. Vamos a colocar el sonido, mejor dicho, de José Miguel Insulza y luego quiero su apreciación al respecto. Escuchemos. Perfecto. Quiero agradecer muy especialmente esto de este consejo y ojalá esto no sea se entienda como una omisión de nadie, a mis amigos del Caribe. Yo fui elegido, más bien, en ese larga proceso que culminó con mi elección ya por una mayoría muy amplia. Yo empecé con 17 votos, de los cuales 11 eran de estados del Caribe. Precisamente, señor Ulibarri, el área del Caribe es tan decisiva para la OEA. Le pregunto esto porque cuando el costarricense Miguel Ángel Rodríguez llegó a ese cargo, se dijo inclusive que por gestiones de algunos países suramericanos e influencias en el área del Caribe se habrían obtenido esos votos. ¿Usted qué piensa? El Caribe indudablemente es un área influyente por dos razones fundamentales. Una, y creo que es la principal, que tiene 14 votos. Y la segunda, que está directamente vinculada con esto, es que normalmente, y por supuesto hay excepciones, ellos votan en bloque y negocian en bloque. Entonces obtener el apoyo del Caribe, a menos que por alguna razón muy particular haya cierta división interna, implica en un organismo como la OEA, pues tener con algunos pocos votos más de otros países una mayoría en las decisiones, y por este motivo pues el Caribe tiene un grado de influencia mayor que el que tendrían sus respectivos países si actuaran de una manera individual. Entendemos, ese fue parte del primer agradecimiento que hizo de hecho el chileno José Miguel Insulza al momento de dirigirse a sus allegados y a las más altas representaciones que lo acompañaban en la sede de la OEA en Washington. Otro punto, señor Ulibarri, tiene que ver con que según Insulza, uno de los logros de su decenio frente a la titularidad de la OEA es que América, el continente como tal, es una zona pacífica, si se quiere, comparada con Ucrania, por ejemplo, o comparada con África u otros puntos álgidos del mundo. Vamos a escuchar lo que dijo Insulza al respecto. Cuando asumí este cargo había guerra abierta en Irak y en Afganistán. Ello continuaría durante toda la década. El colapso de la llamada primavera árabe solo ha conseguido involucrar en el conflicto a cada vez más naciones, extendido por todo el Medio Oriente y hacia todo el norte de África. La crisis en Ucrania confronta hoy a algunos de los protagonistas de la Guerra Fría y ha permitido hablar abiertamente a algunos de un retorno de la geopolítica. Hay hoy más conflictos regionales o locales que los que hubo nunca durante el periodo de Guerra Fría. Entre tanto, en ese mundo convulso, nuestra región es un continente de paz, sin conflictos agudos entre sus países. Y la década culmina con la esperanza cierta de paz en el último conflicto armado interno en Colombia. No hay conflictos agudos en este continente con respecto a otros, señor Ulibarri, es lo que esgrimió en ese momento el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. ¿Usted está de acuerdo con esto? Y le pregunto porque, por ejemplo, ¿es más importante la primavera árabe, el conflicto en Ucrania, lo que ocurre en África o en la llamada Guerra Fría con lo que pasa en el Triángulo Norte Centroamericano, por ejemplo, con el conflicto de Colombia que él bien citó y con la cantidad de decesos que hay en otros países violentos que están en América Latina? Sí, ahí indudablemente América Latina, y creo que eso fue una aclaración que el secretario Insulza hizo, aunque un poco de pasada, es una región de paz si por paz se entiende fundamentalmente los conflictos entre países. Digamos, las pugnas que todavía existen de carácter territorial, por ejemplo, entre Chile y Bolivia, Bolivia y Chile, un poco Chile y Perú, Costa Rica, Nicaragua, pues están todas en ámbitos judiciales, sobre todo de la Corte Internacional de Justicia, y no han pasado a vías de hecho.
Y también si uno compara la situación de América Latina en materia de sectarismo, en materia de terrorismo, pues indudablemente estamos en una situación muchísimo mejor que la de otras regiones. Sin embargo, aquí yo creo que hay que hacer dos aclaraciones. Esta situación no es por la acción de la OEA y menos por el liderazgo de José Miguel Insulza, sino que es una realidad que se ha venido construyendo en el continente a lo largo del tiempo. Pero a esto sí hay que añadir profundos problemas que afectan a países y que tienen manifestaciones de violencia muy preocupantes. Usted mencionó el caso de Colombia, que indudablemente es un conflicto armado interno que todavía está vigente, aunque se están haciendo esfuerzos por lograr la paz. Está la violencia ya de índole delincuencial con la delincuencia internacional organizada que afecta fundamentalmente a Honduras, El Salvador y Guatemala, pero que también en el ámbito del narcotráfico afecta a México de una manera muy aguda y que tiene consecuencias sobre las vidas de ciudadanos inocentes. Y obviamente hay conflictos políticos muy serios, amenazas a la democracia, y en este sentido, indudablemente, la situación más dramática y más preocupante es la de Venezuela. Sin embargo, también uno puede añadir que hay muchos casos esperanzadores. Hay una gran cantidad de países que tienen una vía democrática relativamente sólida y consolidada y que se han inclinado de una manera muy sistemática en favor del Estado de Derecho. Perdón, sí, dígame. No, le afirmaba que en efecto es muy cierto lo que usted menciona y que podíamos hablar entonces de un balance mixto, no totalmente positivo, como lo dijo en su momento el secretario de la OEA, José Miguel Insulza. Hay otro tema, señor Ulibarri, que me llama la atención y vamos a escuchar lo que dijo Insulza con respecto a la creación de organismos alternos a la OEA que en este momento están en América. Como se ha dicho aquí, para gestionar las nuevas realidades surgieron nuevos organismos. América es un continente de regiones y la UNASUR se une al CARICOM y al SICA en la expresión de esa realidad. La CELAC asume el objetivo indispensable, que es tener una sola voz de América Latina y el Caribe con otras regiones del mundo globalizado y adoptar puntos de vista comunes ante la situación internacional. Las visiones políticas representadas en nuestra organización se hicieron también mucho más variadas. Señor Ulibarri, si se crearon nuevos foros, nuevas iniciativas, valga la cacofonía aquí, para gestionar voces al unísono, entonces ¿para qué está la OEA? Es decir, por ejemplo, la Unión Africana, la Eurozona, no admiten o no justifican que existan organismos regionales internos porque se supone que ellos son los que llevan la voz de Europa o de África a el mundo. Entonces, si la OEA le corresponde eso a las Américas, ¿por qué el secretario avala que se creen, digamos, paralelismos con las diferencias abismales que existen, evidentemente? Mire, por un lado, yo creo que a él no le queda más remedio porque son realidades que se han constituido y para un secretario general de la OEA sería muy difícil ir en contra de esas realidades. Entonces creo que él hace un ejercicio retórico y conceptual para tratar de enmarcar esas realidades que son un hecho, ahí están, dentro de una visión relativamente optimista que asigna a la OEA pues un papel. Ahora, sobre el papel de la OEA y si el hecho de que estas organizaciones regionales que se han creado indican que la OEA no lo está cumpliendo, yo diría que ahí hay que verlo pues con ciertos matices. Primero, indudablemente, la OEA es una entidad muy particular en el sentido de que incluye América Latina y el Caribe, que podríamos decir están constituidas por países que no están desarrollados, pero además incluye a la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos, y un país pues con una gran solidez económica, financiera y también cierto peso militar como es Canadá. Entonces ahí hay una composición muy particular que indudablemente hace que la voz de América Latina se combine con las de estos países e indudablemente tiene una gran importancia porque es la expresión hemisférica
más completa. Además, yo creo que a la OEA, a pesar de sus múltiples problemas, y diría yo también al débil liderazgo de José Miguel Insulza, hay que agradecerle, por ejemplo, la labor que ha hecho en el ámbito de derechos humanos, que ha sido fundamental, la labor que ha hecho en el ámbito de supervisión electoral, y también la que ha hecho en promover derechos de grupos marginados, muchos de ellos mujeres, indígenas, niños, población con discapacidad, etc. Ahora, yo creo que hay que hacer una distinción entre una organización típicamente subregional, como es UNASUR, y una organización que abarca toda América Latina y el Caribe, como es CELAC. Y la CELAC, pues si uno la puede ver con esa visión optimista de Insulza, y así debería ser la CELAC, pero yo creo que la CELAC también es una entidad que ha demostrado muchas disfuncionalidades y que ha tratado, por la influencia de algunos países ahí, de abarcar una serie de ámbitos de consideración y de decisión que desde mi punto de vista exceden lo que debería ser la misión de un organismo como este. Una última inquietud, señor Ulibarri, muy breve porque tengo que concluir. No vamos a colocar el sonido porque no nos da tiempo, pero sí entre uno de los puntos que esgrimió el secretario general tiene que ver como logros de su gestión durante estos 10 años, la inclusión de Cuba a la OEA, aunque la isla no lo ha aceptado, es decir, no aceptó volver a la OEA, y la restitución de la democracia en Honduras tras el golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya en 2009. ¿Esos son logros de la administración de Insulza? Mire, la restitución de la democracia en Honduras, pues en realidad fue producto de una acción que fue más allá de la OEA, pero la OEA tuvo un papel en ella que jugar. Sin embargo, hubo otros actores regionales y bilaterales tal vez más importantes. Digamos que la OEA fue más bien la forma de legitimar un proceso que respondió sobre todo a la acción de otros jugadores. En cuanto al caso de Cuba, se supone, y yo espero que si en algún momento el gobierno de Cuba desea ingresar a la OEA, que así sea, que para ingresar Cuba va a tener que cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales estaría firmar la Carta Democrática de las Américas. Si lo va a hacer y si esa firma implica algún grado o alguna intencionalidad de cumplimiento o simplemente va a ser una formalidad, es lo que está por verse. Así que el hecho de que Cuba se llegue a integrar a la OEA sería un logro para todo el hemisferio si eso pasa por la aceptación de una serie de requisitos, sobre todo en materia democrática y de derechos humanos, que se supone que los países deben tener para ingresar a la organización. Por supuesto que ahí hay algunos que no necesariamente cumplen plenamente con esos requisitos. Señor embajador Eduardo Ulibarri, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta ahora ha sido un placer conocer su apreciación. Un placer, gracias. Hasta luego. Despedimos al ex embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri. Nos acompañaba vía Skype desde San José, Costa Rica.